Vamos a explicar cómo funciona y qué es el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Lo importante era pasar de unas pensiones precarias, digamos, para aquellos que se incorporaron después de la reforma del 2007 y que enfrentaban una situación de pensiones que no iban a ser suficientes para alcanzar un nivel de vida digno y decoroso. El Fondo de Pensiones para el Bienestar es un fideicomiso público no considerado entidad paraestatal. Esto es muy importante, no representa parte de la administración pública, no tiene una estructura, no le cuesta, digamos, en términos administrativos al gobierno de la República, en los que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público actúa como fideicomitente, es decir, es el que aporta el patrimonio. El Banco de México es el administrador, es el fiduciario. ¿Cuál es el objetivo del fondo? Es garantizar el pago del complemento de pensión de acuerdo con lo señalado en los decretos del 30 de abril y del 1 de mayo de 2024 y el pago a los trabajadores pensionados o beneficiarios que soliciten la devolución de esos recursos. El Fondo de Pensiones para el Bienestar otorga a los trabajadores un complemento para que su pensión, y este es el objetivo del fideicomiso, alcance un monto equivalente a su último salario, siempre y cuando no exceda el monto de la pensión promedio del IMSS, que para 2025 es de 17,364 pesos mensuales. Aquí lo que estamos tratando de explicar es básicamente qué alternativas tiene el trabajador al momento de tomar la decisión de retirarse. Aquí nos estamos refiriendo en particular a aquellos que son susceptibles de ser beneficiarios del Fondo de Pensiones para el Bienestar, que son todos los trabajadores que están en el sistema de ahorro para el retiro, sea porque iniciaron a trabajar a partir de julio de 1997 en el caso del IMSS y a partir del 1 de abril de 2007 en el caso del ISSSTE. Las tres alternativas que tienen es la pensión garantizada que el gobierno de México le otorga al trabajador cuando no alcanza un mínimo de ingreso para tener por lo menos el piso de salario que necesite y que está definido también por ley desde 2007 y en el caso del IMSS se modificó en 2020. La renta vitalicia, que es la contratación con un monto constitutivo de un seguro de rentas en una aseguradora, o el retiro programado, que es la división del patrimonio del trabajador en una serie de mensualidades por el lapso que el trabajador decida. ¿Cómo se calcula el complemento de pensión? Básicamente es cuando el salario del trabajador al término de su retiro se traduce en una pensión en donde se reduce su ingreso, ese ingreso será compensado para volverlo a llevar al 100% como pensión a través del Fondo de Pensiones para el Bienestar, siempre y cuando el trabajador tenga una pensión por debajo de 17,364 pesos. Aquí hay que señalar, esta cifra es el salario promedio del IMSS de 2024 actualizado ya con la inflación para este año 2025. De tal manera que al final el ingreso del trabajador va a ser su pensión base más el complemento de pensión más la pensión equivalente, que dará igual a la pensión equivalente al último salario. Con el Fondo de Pensiones para el Bienestar, el trabajador se acerca y prácticamente logra el 100%, con excepción de aquellos que tengan un ingreso y una pensión por arriba de este umbral de 17,364 pesos. ¿Cuáles son el origen de los recursos del fondo? ¿De dónde viene el patrimonio del fideicomiso del Fondo de Pensiones para el Bienestar? Hay varias opciones que pueden aplicar. El 75% de los remanentes netos que obtenga el INDEP, los recursos del INDEP derivados del proceso de liquidación de Financiera Nacional de Desarrollo, el cobro de deudos pendientes de pago ante el SAT y el ISSSTE, los recursos de cuentas inactivas de personas mayores de 70 años en el caso de IMSS y de 75 en el caso del ISSSTE, los cuales, como mencionábamos, pueden ser requeridos en caso de que sean reclamados por los titulares, los recursos derivados de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, los recursos procedentes de la eliminación de órganos autónomos, reguladores, de organismos descentralizados, desconcentrados y de unidades administrativas con duplicidad de funciones, el 25% del remanente de utilidad neta de entidades sectorizadas a la SEDENA y a la CEMAR, los recursos provenientes de la enajenación de inmuebles del ISSSTE en 2024 y 2025, las inversiones propias del fondo
y donaciones que pueda tener el fideicomiso correspondiente. ¿Cómo empezó a trabajar el Fondo de Pensiones para el Bienestar? ¿Con qué capital inicia? Inicia con un capital semilla de 44,833 millones de pesos, 32,834 millones provenientes de cuentas inactivas del IMSS, ISSSTE e Infonavit, 12,000 millones de pesos provenientes de la liquidación de Financiera Nacional. Se constituyó una reserva para pago de devoluciones por 16,065 millones de pesos, constituidas por el 40% del IMSS, 63% por el ISSSTE y 27% por el Infonavit. El fondo contó con un saldo inicial para pago de complemento de 28,768 millones de pesos y se estima que tenga ingresos subsecuentes por cuentas inactivas en IMSS, ISSSTE e Infonavit en promedio de 11,000 millones de pesos anuales entre 2025 y 2029. Conforme a la estimación del costo fiscal realizado en ingresos subsecuentes, se considera que el fondo cubrirá los nuevos beneficios hasta 2045 si se considera un rendimiento del fondo del 4%, lo cual es un supuesto relativamente conservador dadas las condiciones que hemos visto en los mercados financieros y en el rendimiento de los principales activos en los mercados mexicanos. El saldo del fondo al 26 de marzo del 25 es de 46,976 millones de pesos. Vamos a platicar, cuál es el estatus y cuál ha sido la dinámica reciente y vamos a concluir con unos ejemplos de cómo funciona en concreto el complemento de pensiones del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Muy rápidamente, aquí simplemente lo que estamos viendo es que a partir de los 60 días que estableció el decreto, es decir, el 1 de julio de 2024, cada mes se han ido pagando los complementos de pensión a los trabajadores que han ido retirándose. Y por otro lado, el segundo objetivo del Fondo de Pensiones para el Bienestar era garantizarle a los trabajadores de cuentas inactivas que sus recursos estarían siempre a su disposición. Y por ello, a la fecha, a partir de agosto de 2024, se han pagado alrededor de 2,500 millones de pesos a los trabajadores que han solicitado se les devuelvan sus recursos, tanto de la reserva nueva como reserva vieja. La reserva nueva es simplemente aquella que al momento del decreto el Infonavit y el IMSS no habían transferido ya a los propios institutos, y la reserva vieja es la que ya habían transferido. Cabe señalar que en cualquier caso el derecho del trabajador a recuperar sus recursos se mantiene absolutamente garantizado y la viabilidad del Fondo de Pensiones para el Bienestar con los 46,900 millones de pesos que ya han ingresado está asegurada para hasta el año 2045. Hay deudas del FOBISSSTE que ya pagaron los trabajadores del Estado 2 veces en algunas ocasiones, porque el diseño de ese préstamo pues fue parecido a lo que hemos hablado del Infonavit, deudas imposibles de pagar. Y entonces se tiene una casa que no puede uno nunca tener las escrituras de la casa. Eso está en 400,000 personas que deben el FOBISSSTE, más o menos. A esas 400,000 personas se les van a hacer deducciones, quitas, a partir de una regla diseñada por el FOBISSSTE. Eso es para beneficio de todos los trabajadores del Estado que tienen una deuda del FOBISSSTE. Eso lo hacemos hoy, lo vamos a firmar y queda publicado. Era parte de lo que habíamos planteado en la ley del ISSSTE del 25, pero ya dijimos que generó muchas confusiones esa ley, decidimos retirarla, pero el beneficio a los deudores de FOBISSSTE pues tiene que darse. Entonces hoy vamos a estar firmando ese decreto y hablando con la CENTE, con el CENTE para que se conozca, pero sobre todo con las maestras y los maestros que conozcan el beneficio del descuento de deudas del FOBISSSTE. Pedimos que actualicen sus datos en la página de FOBISSSTE para que pueda revisarse cualquier problema o que hablen al teléfono de FOBISSSTE si es que tienen alguna duda. Eso es lo primero. Es para beneficio de todos los deudores de FOBISSSTE. 2, explicar en qué consiste el Fondo de Pensiones para el Bienestar. En particular, las maestras y los maestros han estado pidiendo, y en cierta forma tienen razón, que se derogue la ley del ISSSTE del 2007, que fue una ley muy regresiva para los maestros y para todos los trabajadores del Estado, que disminuía las pensiones a montos raquíticos, que no tenían nada que ver con su salario. Ese tipo de pensiones es la llamada cuenta individualizada. Quitar
ley de 2007 tiene algunos otros problemas de los que podemos hablar posterior. Lo importante es que las maestras y los maestros tengan una pensión justa, digna, equivalente al salario que tenían el último año. Actualmente eso ya cambió gracias al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Antes de ese fondo, si ganaban 10,000 pesos al mes y su cuenta individualizada les daba una pensión de 3,000 pesos, el Fondo de Pensiones para el Bienestar les garantiza los 7,000 para que se puedan jubilar con su salario total. Eso hasta el salario medio del IMSS, que en este momento es de 17,364 pesos. Entonces, es algo que hizo el presidente López Obrador. Se pensaba que solo era para los trabajadores afiliados al IMSS, pero no, desde entonces está para los trabajadores afiliados al ISSSTE. Esto es muy importante porque no se conocía. Incluso hoy en un medio dicen, el Fondo de Pensiones para el Bienestar ahora va a alcanzar a los afiliados al ISSSTE. No, eso ya estaba desde antes. Entonces vamos a hacer una campaña muy importante para que las y los trabajadores del ISSSTE sepan que se van a poder jubilar con el monto de su último salario, que es importantísimo, hasta el monto de 17,364 pesos. Esto es algo importantísimo que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, que echa mucho para atrás de lo que fue la reforma del ISSSTE del 2007.